Muy buenas tardes a todos los participantes. Les damos la bienvenida desde las instalaciones de InfoSalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación del día de hoy, 12 de abril, con el tema Cateterismo intervencionista en cardiopatías congénitas. ¿Cuáles son sus indicaciones? A cargo del doctor Carlos Mariño Vigo, especialista en cardiología del Servicio de Cardiología del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Doctor Carlos Mariño Vigo, estamos atentos a su presentación. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Buenos días con todos. Bueno, un gusto para mí estar compartiendo esta mañana, bueno, ya casi tarde, un tema muy importante que compete a la cardiología intervencionista, es decir, el abordaje de cardiopatías evitando una cirugía y que muchas veces puede ser un procedimiento que salva la vida y en otros casos que permite estabilizar al paciente. Bueno, es un tema un poco amplio, he tratado de resumir, mostrar algunos casos y las indicaciones principales para que uno sepa, los médicos que no trabajan con nosotros puedan referirlos adecuadamente a los pacientes. El cateterismo cardíaco es un procedimiento que tiene fines tanto diagnóstico como terapéutico, ¿no? Se realiza ingresando a las arterias y venas para acceder a las cavidades cardíacas. Puede ser por arteria femoral, por acceso de vena yugular o subclavia, o en algunos casos carotida axilar para ya pacientes patologías más seleccionadas. Haciendo así rápidamente un poco de historia, diremos que fue un médico en Alemania que en la década del 29 ingresó su propio catéter, un catéter muy delgado, tipo catéter, una sonda Foley muy pequeña, por su propia vena braquial hasta la aurícula derecha. Y esto dio paso pues a que se abriera todo las intervenciones primero en adultos y luego en niños. Es así que en el año 66, Raskin y Miller desarrollaron el primer procedimiento intervencionista en cardiología, ¿no? El llamado Raskin, que consiste en ampliar el tamaño de la CIA en algunas cardiopatías específicas que necesitan mejorar el flujo sanguíneo. Bueno, a nivel de nuestro país, tanto en INCOR como en MINSA, tenemos ya centros de avanzada en que se realizan procedimientos de ese tipo, en pediatría. Tenemos el Instituto de Salud del Niño acá en Breña, que es el hospital pionero de la cardiología pediátrica, y también donde realizamos ya hace más de 30 años estos procedimientos. El Hospital de Mayo, en los últimos años, también tiene un equipo, un cinesiógrafo, y se hacen algunos procedimientos, y habitualmente también nosotros vamos a apoyar, igualmente el Hospital de San Borja, que también están desarrollando un grupo nuevo de estos procedimientos. En promedio, entre los 3 hospitales o centros, se hace cerca de 230 casos al año entre diagnósticos y terapéuticos. Como en todo, el trabajo es multidisciplinario, requiere un grupo después de personal entrenado, anestesiólogo, cardiólogo, enfermeras, no los médicos, para dar seguridad al paciente, porque requiere lógicamente estar intubado y monitorizado por múltiples profesionales. Estamos, básicamente hoy día vamos a hablar de las intervenciones, o sea, en qué casos se puede hacer tratamientos tipo curativos en los pacientes. Simplemente como introducción, para comentar nuevamente que en el caso de los pacientes con transposición de grandes vasos, fueron los primeros pacientes que se hicieron este procedimiento de intervención. Como ven ustedes ahí en el video, es un balón que se infla. Cuando está el catéter en la aurícula izquierda, se hace una tracción y ese globo o balón abre el tamaño de la CIA, ¿no? Permite que estos pacientes con cardiopatías complejas puedan entrar en forma más segura a una cirugía, ¿no? En la década del 66 se hicieron los primeros estudios en 8 pacientes y luego quedó algunas indicaciones formales, ¿no? Prácticamente en cardiopatías complejas como transposición de grandes vasos, atresia pulmonar, epilepsia, todas aquellas que tengan un CIA muy pequeño. Esta es la foto para que puedan ustedes observar el globo que se llega a insuflarse hasta 2 centímetros y permite ampliar una CIA de 2 a 3 milímetros a un tamaño mayor de 10 milímetros, con el cual el paciente se estabiliza. O sea, en algunos casos se tiene que usar una cuchilla de par que va a cortar el septo cuando son pacientes, cuando son más grandes, son neonatos o lactantes, se tiene que usar, y luego se utiliza un balón para ampliar el tamaño de la CIA. En general creo que esta es una diapositiva importante que puede resumir un poco la ponencia, ¿no? Es
¿En qué patologías básicamente se puede referir acá al instituto para ser susceptibles de un intervencionismo, evitando pues una cirugía corazón, muchas veces a corazón abierto? De lejos, el ductus arterioso, el PCA, es la patología que tiene más indicación de cateterismo. Prácticamente en el instituto ya casi todos los PCA van a cierre percutáneo y muy pocas van a ir a hacerse una cirugía, ¿no? Igualmente, la comunicación intraauricular puede ser cerrada en casos seleccionados. Tanto las estenosis de las válvulas aórticas como la pulmonar, también siempre la primera indicación es un cateterismo para dilatar la válvula. Y acuartación de aorta, después del neonato, en lactantes y más grandes, también se dilata con un balón la acuartación o se pone un stent, como vamos a ver más adelante. Y últimamente, el cierre de CIB, que también ya estamos realizando en el instituto, ¿no? De pacientes seleccionados. Y en el grupo de los pacientes cianóticos, tenemos las patologías complejas que también pueden ser realizados procedimientos intervencionistas. La mayoría son procedimientos en realidad paliativos, ¿no? Pero que permiten o evitan una cirugía en la etapa neonatal y permiten que el paciente pues, llegue en mejor estado a una cirugía o prolonga la edad en que la cirugía sea hecha en mejores condiciones a mayor peso y mayor edad. Así es el caso de la que conversamos, la transposición de grandes vasos, en que se hace la traqueostomía, generalmente es un procedimiento de emergencia, en que le ponemos el globo que vimos en el video. Un procedimiento más actual es el colocar stent en los ductos, que también ya lo estamos haciendo de forma rutinaria, evita una cirugía abierta, una fístula de Belleux-Taussig en los pacientes neonatos. La perforación de la válvula pulmonar con un catéter llamado refrecuencia todavía no se está haciendo en nuestro medio, pero se va a traer estos materiales para poder también evitar una cirugía. Y lo último que se está haciendo ya en gran parte de Europa, Estados Unidos, es implantar la válvula percutánea en el lado pulmonar. Es un proyecto que también estamos desarrollando y probablemente a partir de otro año vamos a poder realizarlo en el país. Todavía no se realiza en ningún centro. A modo de ejemplo, diremos que el primer procedimiento que se hizo luego de Raskin a nivel de las válvulas fue la valvuloplastia pulmonar con un balón. Kahn realiza en el año 82 pasando una guía y sobre eso un catéter que tiene un globo y va a insuflar la zona estrecha de la pulmonar. Acá bueno, tenemos un ejemplo de un paciente nuestro en donde se observa la vía de salida de la pulmonar y la zona estrecha. Vemos ahí el balón que luego se ha colocado en esa zona estrecha pulmonar y vemos cómo se forma una muesca, ¿no? La muesca tiene que ser abierta casi hasta el 100%. Es un paciente de 1 año con estenosis entre moderada y severa y que se dilata en un balón y esto evita pues una cirugía o entrar a abrir la válvula pulmonar. Igual en caso de coartación de aorta, como les comenté, en pacientes menores de 1 mes sí es lógicamente cirugía, pero si los pacientes son de mayor edad, puede entrar a un procedimiento de cateterismo. Pacientes ya mayores de un mes, pacientes que han sido operados por un motivo y quedan con recuartación, la indicación ya viene a ser angioplastia con un balón. En pacientes ya más grandes, como en este caso interesante que les voy a presentar, 13 años, que vino con un cuadro de ACV hemorrágico, y se encontró asociado a una coartación. Obviamente las coartaciones de aorta se asocian a problemas vasculares cerebrales. Fue un hallazgo prácticamente, un paciente que de Ayacucho. Se hizo el tratamiento del ACV hemorrágico y se encontró una coartación severa. Se hizo un estudio de angiotomografía que nos ayuda mucho en la parte diagnóstica, como ven ustedes, la aorta ascendente, el arco transverso y la estrechez severa, ¿no? Casi parece como una interrupción entre la aorta. Prácticamente era 1 milímetro que comunicaba, es una coartación muy severa. Se decide llevarlo al cateterismo, pasa un catéter a través de la coartación. Básicamente acá ven que la comunicación, cuando el flujo se va desde la parte inferior, no llega a la parte alta. Así que se plantea en esta foto, vemos cuál es el planeamiento. Tenemos el arco órtico, la aorta descendente y la zona estrecha. 1 milímetro medía esta zona.
El procedimiento consiste en pasar una guía y a través de la guía pasar un catéter que tiene el stent, que está sobre un balón. El balón se insufla y el stent va a quedar justo en medio de esta zona. Bueno, son imágenes, son fotos, no son imágenes de movimiento, pero ustedes ven que ya el stent se ha empezado a abrir, cada vez se va más, hasta que llega a desplegarse casi al 100%, quedando la muesca justo en la zona donde tenía la coartación. Con eso se mejora el flujo, disminuye las presiones altas que tenía en la zona previa de estrechez y permite que este paciente se evite una cirugía abierta que es de mucho riesgo de sangrado y problemas vasculares periféricos. Entonces, es un procedimiento que ya se está haciendo en forma regular en nuestro instituto. Dentro de las técnicas nuevas, relativamente tenemos el colocar un stent en el ductus arterioso de los pacientes con atresia pulmonar. Todos estos pacientes son neonatos cuyo único flujo de ingreso de sangre de la arteria pulmonar, como está atrésica, es el ductus. Si los ductus se cierran, el paciente puede fallecer. Tradicionalmente lo que se hace es poner prostaglandina y se hacía una cirugía abierta, que era una fístula, crearle una fístula de la subclavia hasta la rama pulmonar, pero eso tiene alta mortalidad. Entonces lo que se está haciendo es una técnica que ya tenemos acá unos 3 o 4 años, consiste en previamente hacer una reconstrucción con una angiotomografía. Acá vemos la aorta, vemos un vaso grueso, que es el ductus, que se cierra al entrar a la pulmonar. Y la técnica consiste en entrar a través de este vaso y colocar un stent, una malla mucho más pequeña, similar a lo que se hace con una arteria de un paciente que tiene un infarto, una arteria coronaria, porque esta arteria es como una arteria coronaria de un adulto, mide 3 a 4 milímetros. Como son niños pequeños, no podemos entrar por la femoral, porque el vaso es muy pequeño, entonces nos ayuda la cirugía. El cirujano cardiovascular nos expone la carótida, esto está magnificado, esta es la carótida, y por ahí punzamos directamente. Una vez que tenemos el acceso de la arteria carótida, pasa un dilatador, y a través del dilatador tenemos acceso a una guía que va hasta la parte distal de la rama pulmonar, y a través de esa guía se pasa el balón que tiene un stent, y los stents quedan, pues, como ven en la rayos X, 2 stents a lo largo de todo el ductus. Esto permite que este paciente que estaba saturando menos de 70 llegue hasta el 92%, sea extubado y pueda irse de alta, y se evite esa cirugía y puede el paciente esperar hasta 6 meses o de repente un poco más, mejores condiciones clínicas para ya procederse a una cirugía. Y se evita con esto, pues, los riesgos de hacerlo en etapa neonatal. Este es otro caso que es un poco más demostrativo de la forma del ductus. Es un ductus diferente. En este caso el ductus ya no viene vertical, sino y es más grueso, viene, digamos, horizontal. Esta es la aorta, esta es un angioten, la aorta del ductus grueso, pero que se empieza a estrechar al ingreso, esta es la arteria pulmonar. Entonces, en este caso, el stent se pone la malla, tiene que ser a lo largo, uniendo ambos extremos. Un paciente que estaba con atresia pulmonar de 20 días, de bajo peso, saturando también menos de 70, en ventilador mecánico, entonces se lleva al cateterismo. Acá sí se ha tenido que entrar por la arteria femoral, por la forma del ductus. Con un catéter se pinta se inyecta contraste para dibujar toda la aorta y se pasa una guía, como acá, a través del ductus. Sobre esa guía se pasa el stent que está sobre un balón. Estas marcas son del balón. Uno insufla y el stent se apertura, ¿no? A ver que está colocado ahí, la saturación mejora. Acá vemos en la placa el stent, que realmente se ve como un carrete a lo largo. Y esto le está llevando flujo continuo desde la aorta a las ramas pulmonares, con lo cual la saturación mejoró y el paciente pudo ser de alta a los 6 días, ¿no? Y luego se espera igualmente que de los 20 días que llegue hasta los 6 meses o más para ya procederse a alguna cirugía. Estos son procedimientos... ¿A qué edad le cambian la a partir de los 6 meses ya se puede hacer una cirugía, ya, si es posible correctiva o si es una paliativa, pero se evita, pues, el operarlo a esta edad tan baja. Esto es más o menos un cuadro de los primeros casos que hicimos en 2013, casi 2014. La experiencia que tuvimos, casi todos son pacientes neonatos, algunos lactantes, todos con pesos bajos, y los diagnósticos son complejos. Casi todos tienen en común que la válvula pulmonar está atrésica o muy estenótica,
y son ductos dependientes, requieren pues ponerse un stent. Técnicamente colocar el stent fue bueno, casi en todos estos casos hubo éxito inmediato. Hubo un caso que no se pudo colocar, pero aparte de poner inicialmente el stent, la segunda parte es que el stent no se obstruya, ¿no? Algunos stents se pueden obstruir, generalmente se obstruyen cuando son stents muy pequeños, así que la tendencia es tratar de ahora poner stent de algo de mayor tamaño, por lo menos 4 milímetros, para que la patencia pueda llegar hasta los 6 meses, que es el objetivo. Hemos seguido haciendo más casos en la actualidad, incluso publicamos una casuística de 20 casos en una revista de Brasil, y es un procedimiento que ya lo hacemos alternando con cirugía para ver cuál es lo que más le conviene al paciente, ¿no? Igualmente, otras intervenciones que hacemos es el cierre de la comunicación interauricular, que ya también lo tenemos bien manejado cerca de más de 10 años. En 2009 hicimos un reporte en la revista de Pediatría de peruana. Los primeros casos que hicimos fueron 8 pacientes. Se puede cerrar los CIA, solo tipos CIA, tipos secundos, ¿no? Pero que son los más frecuentes. Y se cierran generalmente aquellos que no son tan grandes. La presencia inicial fue hasta el 13, hasta 21 milímetros, pero ahora cerramos hasta 25 o 26 milímetros, ¿no? Los CIA más de 30, que son muy grandes, sí van a cirugía. Pero es un procedimiento seguro, que además la ventaja que tiene es que no se necesita ponerle sangre ni hacer el corte de la esternotomía. El paciente generalmente está intubado, lógicamente, el procedimiento dura 1 hora. Se usa el eco transesofágico, con el cual se va a ver el tamaño del orificio, que tenemos un catéter que va a pasar por la aurícula, vena femoral, aurícula derecha, aurícula izquierda, inyección en la vena para ubicar la zona del septum auricular. Con el eco transesofágico nos vamos guiando a través de un catéter, luego que se reemplaza, se puede empezar a desplazar el dispositivo. Acá vemos uno de los discos, que ya salió el disco del lado izquierdo, de la aurícula izquierda. Luego que se empieza a avanzar y se ubica al nivel del mismo septum auricular con el transesofágico, se saca el segundo disco y la idea es que quede los 2 discos uno frente al otro justo en medio de la CIA, ¿no? Debe tener unos bordes adecuados el defecto para que permita que ustedes ven los discos queden adheridos a los bordes. Si el defecto no tiene unos bordes adecuados, no va a poder engancharse los discos. Por eso es que es una de las indicaciones de que tenga bordes adecuados. Sí, una vez que ya está ahí prácticamente en ambos lados los discos, se hace una pequeña tracción y si se ve que está fijo y que con el eco también no hay pasaje, se desentornilla, ¿no? Y ese dispositivo queda incorporado en la pared de la aurícula izquierda. La aurícula izquierda y la aurícula derecha le forman un tejido alrededor y lo incorpora a su pared, ¿no? Obviamente esto evita pues la necesidad de una cirugía a corazón abierto, así que es un procedimiento también que tiene mucho impacto, ¿no? En cuanto a estos pacientes. Bien, uno de los últimos procedimientos que hemos empezado a realizar es el cierre de CIB, ya que se empezó a realizar el año pasado. Solamente se está pudiendo realizar los CIB que son pequeños a medianos. Los CIB grandes todavía no son factibles, porque los pacientes generalmente son de muy bajo peso y son de mucho riesgo. Así que, de todas maneras, el cerrar un CIB mediano o pequeño, pues le quita la complicación de una posible endocarditis, o también nos permite pues evitar que entre a sala y pueda entrar el cirujano a cirugías de mayor complejidad. En cuanto si existen normalmente 4 tipos de anatómicos, los más frecuentes sabemos que son los CIB perimembranosos y los musculares, y justamente son esos 2 grupos que sí se puede cerrar por cateterismo, ¿no? Los musculares, que son centrales, son más fáciles o técnicamente más sencillos de cerrar. Los perimembranosos, que están cercanos entre la aorta y la tricúspide, que no han cerrado, también se pueden cerrar con dispositivo, siempre hay un riesgo ya cada vez más bajo de bloqueo completo, que se pueden cerrar. Y los otros CIB, que son raros, los subpulmonares o de salida, que están entre la aorta pulmonar, no se cierran por cateterismo, ni los defectos tipo canal, ¿no? Esos siempre van por cirugía, pero la gran mayoría, que son estos 2, sí son factibles de cerrados por catéter. Igual acá, simplemente para decir que los CIB medianos,
y pequeños pueden cerrarse, los grandes tienen que ir necesariamente a cirugía. Bueno, acá están los, para que más tengan una idea de los dispositivos, que es parecido al del cierre de sella. Acá es un poco más, hay más distancia entre los dos discos, porque el septum es más grueso, el septum interventricular es más grueso que el septum interauricular. Cada vez se van desarrollando nuevos dispositivos de acuerdo a la forma. Idealmente los pacientes que pueden cerrarse son pacientes que tengan CIB musculares o perimembranos que no sean muy grandes, es decir, hasta 8 milímetros. Idealmente el paciente debe tener más, por lo menos 10 o 15 kilos. ¿No? Son básicamente las dos condiciones. Acá es un cuadro, bueno, de resumen de los cierres percutáneos. Requiere, lógicamente, anestesia general, sala hemodinámica, cardiólogos, intervencionistas y todo el equipo de salud entrenado en estos procedimientos. Necesidad de un cineangiógrafo. En este caso, nosotros trabajamos con un arco en C, pero el cineangiógrafo tiene mucha más resolución. Y obligatorio el uso de ecotransesofágica para poder ver el tamaño del defecto y ver cuando el dispositivo, antes de liberarlo, debemos tener la seguridad de que está bien ubicado. Y los oclusores, ¿no? Que hay de todo tipo y toda procedencia. Los americanos, los Amplaxes son los más conocidos, pero están entrando otro tipo de empresas también, ¿no? Básicamente todos tienen la configuración de dos discos y la cintura de la que quedan cerrando el CIB, los discos sirven de apoyo en ambos lados. Ese transesofágico que nos va a ayudar mucho, tenemos la proyección, es como hacer una endoscopía, ¿no? La sonda está en el esófago de ecografía y tenemos una visión muy cercana de la aurícula y de los ventrículos, ¿no? Y de la posición del CIB antes de liberarlo. Y está lógicamente el paciente bajo anestesia general. La forma de dispositivos va a variar de acuerdo a la ubicación. Los CB musculares son más largos, los CB membranos tienen los discos más cercanos. Y los tamaños también va a variar de acuerdo al tamaño del defecto. Este es uno de los primeros casos que hicimos. Ustedes verán que es un paciente que ya había sido operado. Un paciente que había sido operado tenía un CB muscular muy grande, que era tan grande que la parte distal, que está el defecto en la punta del corazón, el cirujano no pudo tener acceso y quedó con un orificio mediano que le daba síntomas. Entonces, someterlo a una segunda cirugía, corazón abierto, es muy complicado, ¿no? Entonces, fue la opción entrar a hacer la cirugía o el intervencionismo percutáneo. Entonces, en este procedimiento se hace... A ver si abre la película. Bueno, no abre, pero bueno, simplemente que es un procedimiento algo laborioso porque hay que entrar por la vena femoral, la aurícula, al ventrículo izquierdo y hacer una inyección para ubicar la zona. Podrían salir acá un ratito para poder mostrarles el video. Bueno, no puedo abrir muy bien el video acá, pero... Bueno, no abre el video acá. Lógicamente, bueno, en resumen,
hay que movilizar muchos catéteres en el ventrículo izquierdo, pasar al ventrículo derecho y del ventrículo derecho impulsar el dispositivo, parecido al cierre de CIA, pero en este caso se maneja a nivel de los ventrículos, por eso es que es más riesgoso porque hacen muchas arritmias. En este caso ya en la foto ya vemos el dispositivo en la parte apical y si comparamos esto frente a una cirugía a corazón abierto, lógicamente va a tener es menos cruento, evita una segunda cirugía y el procedimiento técnicamente es factible en hacerlo en pacientes que tengan más de 10-15 kilos. Y evita pues todos los riesgos de estar corpórea, no necesita transfusión de sangre y el paciente se puede ir de alta al día siguiente. Así que, pero de momento solo se pueden hacer los defectos medianos y pequeños, como digo. Los defectos grandes, que son los pacientes que más problemas dan los EIB, todavía no, pero probablemente en el futuro se van a desarrollar dispositivos de mejor perfil y podrán también encerrarse esos pacientes. Vamos a seguir con la presentación. Bien, otro de los procedimientos que se están haciendo es el cierre percutáneo de la válvula pulmonar. Es un procedimiento que ya en Europa empezó en el año 2000. En Latinoamérica ya se está empezando a hacer en países como Brasil y Argentina, y acá en el Perú todavía tenemos un proyecto porque todavía la válvula es muy costosa, pero vemos que ese procedimiento evita pues una cirugía abierta en los pacientes. Generalmente tienen que ser pacientes de más de 20 kilos, y es el futuro, creo, para evitar abrir nuevamente por esternotomía. Son pacientes con patologías algo complejas, ¿no? Con tetralogía de Fallot, o pacientes con troncoarterioso, todos aquellos en que se haya puesto en la vía de salida del agua pulmonar algún conducto o alguna válvula, algún parche. De tetralogía de Fallot, muchos de ellos, de los pacientes a futuro, quedan con insuficiencia pulmonar o con estenosis pulmonar y este grupo. Entonces, en ese grupo es que se pone la válvula. Acá tenemos un resumen de todos aquellos pacientes, ¿no? En el postquirúrgico tardío de Fallot, atresia pulmonar, tronco arterioso, etc. Y que han quedado con disfunción de la vía de salida. Ya en el mundo, más de 10.000 procedimientos han sido hechos, principalmente en Europa y Estados Unidos, por diversos grupos. Existen dos tipos de válvulas, Edwards y Melody, por citarlos. La válvula consiste es un stent en realidad, un stent en el cual está adherido una válvula de la vena yugular bovina. Esto entra dentro de un catéter que quiere ser de un grueso relativamente mayor de 20 French y permite poner válvulas que van desde 16 a 18 milímetros de menor tamaño, no puede ir hasta más. Lo importante es que el procedimiento no requiere pues abrir el esternón nuevamente. No, la mayoría son pacientes que ya han sido operados, han sido operados a los 5 años, 8 años, y cuando ya tienen 10 o 15 años y requieren nuevamente otra intervención para evitar toda una nueva cirugía, se hace el cateterismo, que es similar a una dilatación pulmonar. En este caso, tenemos una estenosis en la zona pulmonar, se coloca primero un nuevo stent, una malla, y sobre esa malla es que se coloca la válvula que viene en un balón especial. Como en todo procedimiento puede haber complicaciones, es importante mencionarlas. El dispositivo puede migrar, o sea, si que no escogió bien el tamaño, puede quedar flojo, irse hacia las ramas, puede fracturarse en forma tardía, ¿no? Por los movimientos, que es raro, puede trombosarse si es que uno no deja una buena terapia antiplaquetaria a futuro, o puede haber compresión coronaria a veces si es que se ha sobredimensionado el tamaño, ¿no? Por eso es una inyección en las coronarias antes y después del procedimiento. Bueno, en general el procedimiento tiene buena tasa de éxito, sí es laborioso. Todavía la limitación en nuestro medio es el costo del dispositivo, de la válvula, porque todavía es alto, pero probablemente que ya a partir del otro año, si se valora costo-beneficio de los pacientes, puede ser asequible en nuestro país. Y bueno, esta casi ya la parte final.
Es una serie corta de casos que presentamos de ductos arteriosos en un congreso, pero simplemente para demostrarles los tamaños de ductos que se pueden cerrar, desde 2.3, que son los más pequeños, hasta 7.6 milímetros, ¿no? Usando los dos dispositivos más comunes, que son los llamados coils, que son para ductos más pequeños, y los tipos de dispositivos Amplasser, que son tienen la forma de un sombrero, adultos más grandes. La tasa de éxito es alta, más del 97%. De todos ellos, solo uno no se pudo cerrar porque embolizó, se tuvo que después recapturar por el mismo cateterismo. Pero en general las complicaciones son bajas, ¿no? Menos de 3%. Son diferentes dispositivos que van saliendo en el mercado de acuerdo a la anatomía del ductus. No hablamos de la anatomía. Los dominantes ductus tienen esa forma, el tipo A o cónica. La aorta es ancha la base y la zona se va estrechando hacia la pulmonar, punta del lápiz. Estos son los ductos más asequibles de cerrarse. Estos dos son más difíciles porque este tipo de ventanas casi no hay espacio, y ese tipo tubular también son muy difíciles de cerrar por cateterismo, pero son poco frecuentes. Realmente estos van más a cirugía. Y los dos tipos se pueden cerrar también por cateterismo. Es una aclaración desde el punto de vista de la angiografía, es decir, en el cateterismo es que uno ve la forma. En el eco nos puede dar una idea. Es un ductus de tipo A. Vemos acá la aorta, la eyección con contraste, una base ancha y se va cerrando hacia la pulmonar. Un paciente de 2 años, 14 kilos, un ductus entre pequeño. Se pasa un catéter por el lado derecho, la pulmonar se cruza el ductus a la aorta, se empieza a empujar el dispositivo que es como un resorte, el que vimos. Acá ya está liberado, justo en la zona de la ampolla del ductus. Y en la parte final se hace la angiografía y vemos como ya no hay pasaje de contraste, no está totalmente cerrado por el ductus. El dispositivo, que es como un resorte, permite que se forme un trombo prácticamente en esta zona, en el nivel del ductus. Un coágulo ahí, pero que no emboliza, ¿no? Entonces el coágulo se retiene y eso sella el vaso. Y eso permite pues que el paciente esté libre de cirugía. Tenemos otro paciente que se les pone también unos coil cuando son más pequeños, pues, es que quede el coil resorte para ambos lados. Acá son otros pacientes en que se está poniendo coil. También los coil se usa, la ventaja del coil es que se puede usar en pacientes más pequeños y también su costo es mucho menor, ¿no? Se usa en ductos pequeños. Para efectos más grandes ya hay que usar dispositivos de mayor tamaño, como el de Amplasser, que acá ven como un sombrero. Hacia el lado de la aorta está el disco mayor y la zona de la base va justo a nivel del ductus, no permite cerrar el ductus, incluirlo totalmente. Eso es para defectos de mayor tamaño. Son dispositivos que van saliendo. La ventaja es de que evita una cirugía cardíaca y el paciente puede ser dado de alta al día siguiente. El procedimiento dura 1 hora o menos. Simplemente para tener una idea, esta es una corte estadística hasta el 2017 más o menos, para tener una idea, desde el 2013, que solo hacíamos al año 30 de estos casos, actualmente estamos más de 70, ¿no? Porque el hospital está comprando más, el CIS está comprando más materiales, tenemos más pacientes que son referidos, casi ya cirugía, el 10% irán a cirugía, el 90% de otros pacientes van al cateterismo y normalmente los resultados son favorables. Y solamente esto es la parte final para mencionarles algo sobre intervencionismo fetal, que es un procedimiento que se logró hacer el año pasado, un primer caso que se hizo en el país. En la actualidad hay patologías que si se aplica intraútero pueden tener indicación de una cirugía o un intervencionismo por la alta mortalidad que puede haber intraútero. Esta es una paciente de 19 años que tenía diagnosticada en la maternidad con una enfermedad aórtica de grado severo. Como vemos acá es el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, con una gran dilatación del ventrículo. Y esto hace que la función sistólica se comprometa mucho. Tenía 28%, siendo normalmente la función sistólica de 60%. La mortalidad prácticamente 100% en estos casos. Entonces, ya se está haciendo en otro centro, como en Estados Unidos, en Europa, la alternativa de darle tratamiento intraútero, ¿no? Es decir, a través de un equipo multidisciplinario que incluye a todo un equipo de ginecostetras, pediatras, ginecólogos,
hacer el procedimiento. Y en este caso nos convocaron, tuvimos el apoyo de Gorky Morris, un cardiólogo internista de adultos, que me apoyó el 2 de mayo, para realizar este procedimiento que consiste en, primero, sedar al feto, y eso lo realiza el ginecostetra. Ahí tienen la maternidad, lo realizamos este procedimiento. No se usa acá fluoroscopía, todo es guiado con eco. Hay un grupo muy bien entrenado y capacitado, ellos tienen que sedar al bebé a través de la pared del abdomen, ingresan y obviamente ponen intramuscular, midazolam, otros fármacos, y una vez que el bebé está sedado, por guía ecocardiográfica se atraviesa con una aguja la pared del abdomen, de la madre, la pared del útero, la pared del ventrículo izquierdo, y con una aguja se orienta el catéter hacia la aorta, y atravesamos la aorta, y ahí tenemos que dilatar con un balón pequeño. Entonces es un procedimiento que es de alta complejidad, ¿no? Alto riesgo, puede haberse, el ventrículo en realidad tiene que perforarse, entonces al sacar el catéter puede haber un taponamiento que puede ser, puede ser fatal. Bueno, pero dentro de todo el procedimiento técnicamente fue exitoso. El paciente llegó a término, pero la función ventricular estaba muy deprimida, así que no tuvimos los resultados esperados. Realmente, si este paciente hubiera sido diagnosticado más precoz y todavía no hubiera tenido tanta dilatación ni función ventrícular tan comprometida, los resultados hubieran sido mejores. De todas maneras, técnicamente el procedimiento pudo ser llevado a cabo, y en el futuro pensamos que si se hace un diagnóstico más precoz, los resultados van a ser mejores. Miren, eso es lo que quería comentarles. Estamos mejorando cada vez más como grupo, y nuestro país está mejorando en el aspecto de que con los de salud se están comprando más material, y estamos haciendo procedimientos realmente que se hace casi en la mayoría de los lugares de Latinoamérica, incluso en otros países, así que siempre tratando de capacitarnos todo el grupo en beneficio de los pacientes, ¿no? No sé si tendrían alguna pregunta del auditorio. Quedo de ustedes. Gracias. Doctor Ortega, el doctor ha terminado. ¿Cómo se hace eso? Es imagen. Y yo. Ya. A ver, doctor Ortega, ¿nos escucha? Doctor Ortega, ¿nos escucha? John, ahora ven para acá rápido. ¿Cómo se llama? Ya está aquí. Sí, no, se han salido, allá también se han salido, y por eso ya está cruzándose. Mari, dile a John que se está corriendo. No, estaba aquí, no, mandé arriba porque ya han salido de la chapa, dice. Han llamado del piso y se han salido en la imagen. Ya, hay que escribirle así, activarme el micrófono, por favor. Ahora sí escuchamos. No, Excelente. Tranquilo. Doctor, ¿ya ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Sí, disculpe, doctor Carlos Mariño, doctor Luján, justo se nos había
Tenemos unos inconvenientes técnicos y no podíamos hablar, pero sí, muchísimas gracias. Doctor Carlos Mariño Vigo, especialista en cardiología pediátrica, intervencionista del Instituto Nacional de Salud del Niño. Felicitarles por todas las investigaciones que están realizando desde el servicio de cardiología. Como estaba mencionando, todas estas intervenciones no tienen nada que envidiarle a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. Tenemos algunas consultas que nos han realizado también por el chat. Nos han preguntado si nos puede mencionar cuál es la importancia, la utilidad, las ventajas de realizar el tratamiento con el cateterismo cardíaco. Sí, gracias. ¿Me está escuchando ahorita, no? Sí. Estoy en audio. Bien. Sí, bueno, en realidad, dependiendo de la patología, en el caso del ductus arterioso, que es una de las patologías más frecuentes, la ventaja es de que el paciente tiene, y en general además, la estancia hospitalaria que es mucho más corta comparado con una cirugía, ¿no? Prácticamente el paciente puede ser dado de alta antes de las 24 horas. La segunda ventaja es que no se va a usar sangre. Prácticamente en ningún procedimiento necesitamos utilizar transfusión sanguínea, que también es una ventaja, me parece muy importante. En caso de CIA y CIB, por ejemplo, se evita pues, el corte, la esternotomía y se evita la circulación extracorpórea, que también se ha demostrado que puede a futuro traer problemas incluso cognitivos, ¿no? Y el impacto también que tiene de poder hacer que el cirujano pueda desplazarse a hacer cirugías de mayor complejidad como la que tenemos acá. Yo creo que en realidad son muchas ventajas para el paciente y que los resultados en general tienen bajas complicaciones, incluso menos complicaciones que una cirugía. Entonces, por todos lados creo que se justifica, ¿no?, el costo-beneficio de realizar estos procedimientos. Sí. Sí, doctor, muchísimas gracias. Nos habían preguntado también cuándo se indica el cateterismo también para realizar diagnóstico. Muy bien, esa pregunta es muy importante. Una de las causas que se hace con más frecuencia es para valorar presión pulmonar, o sea, pacientes con CIB, con defectos grandes, CIB, PSA grandes, especialmente niños con síndrome de Down que vienen de lejos y no han sido operados, tienen mucho riesgo de desarrollar el llamado síndrome de Eisenmenger, ¿no? Es decir, la hipertensión pulmonaria severa, que pueden dar complicaciones en el postoperatorio, requiere estudio de las presiones pulmonares, es decir, estudio de presión pulmonar. Entonces, a través del cateterismo diagnóstico se mide en forma real la presión pulmonar y se determinan las variables hemodinámicas que van a permitir al cirujano decir qué tipo de cirugía realizar o qué material o qué medicamentos tener en el postoperatorio, ¿no? Otra de las indicaciones es definir diagnósticos cuando son patologías a veces muy complejas, ¿no?, que el eco no lo puede evaluar, incluso a veces el angioten, aunque ahora el angioten nos ayuda mucho. Antes usaba mucho el cateterismo diagnóstico, ahora la ayuda del angioten nos ha permitido que el cateterismo sea básicamente terapéutico, que en realidad es lo que debe ser, ¿no? De todas maneras, la hipertensión y algunas patologías que puedan incluso no ser diagnosticadas por el angioten o que requieran medir presiones pulmonares, diríamos que son lo que fundamenta un cateterismo. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, nos habían preguntado en el caso, si se están realizando el procedimiento, si en el caso del balón llega a romperse, ¿qué acciones se deben realizar en el acto? Sí, esa es una pregunta también muy buena. Afortunadamente nosotros no hemos tenido, pero está escrito que si uno da una presión, normalmente los balones tienen una presión de ruptura máxima que viene en las especificaciones técnicas, entonces tratamos de ser muy cautos de no llegar a esa presión de ruptura. Pero ¿cuál es el problema? Si es que por obra el balón se rompe, se va a producir inmediatamente una embolia, ¿no? Si está en el lado venoso, una embolia que va al pulmón no es de mucho riesgo. Uno puede observarlo, pero si está en el lado arterial, una embolia sí puede ser fatal. Uno tiene que tratar en ese momento de rápidamente sacar el balón y hacer la aspiración más rápidamente posible para tratar de contener lo máximo que se pueda del aire, el volumen de aire que sale. Pero le diré que en realidad el balón cuando se insufla no está lleno de aire, está lleno de contraste. Por eso es que también uno tiene que hacer la maniobra antes de insuflar el balón, dejarlo todo lleno de contraste, cosa que si se rompe, simplemente el contraste va a salir. Entonces, con eso uno minimiza las posibilidades de que haya una embolia aérea.
Muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta en el chat. Nos dice, doctor, por favor, recomendaciones para el primer nivel de atención, qué hacer como pediatras al inicio con respecto a las cardiopatías congénitas. Muy bien, bueno, esa pregunta es también relevante porque estamos viendo que cada vez están mejor siendo referidos los pacientes, ¿no? Y ya creo que existe mucha información en cuanto a que ha mejorado la referencia, los están enviando más pronto los pacientes y podemos darle un tratamiento adecuado. Ahora, la valoración principal debe ser en cuanto a la clase funcional. Si el paciente está muy sintomático, debe ser lógicamente derivado de forma urgente. Muchos pacientes que también los diagnósticos ya pueden estar siendo hechos a nivel primario. Si es que no hay disponibilidad de hacer un eco, si hay síntomas clínicos de insuficiencia cardíaca o hay hipoxia importantes, deben ser derivados en forma más urgente. Los pacientes que de repente tienen un soplo o algún síntoma, pero que no tienen, están en clase 1, es decir, que están asintomáticos, podrían ser derivados de repente en forma ambulatoria por consultorio. Pero básicamente, la clínica, si es que el eco no ha podido ser hecho, es lo que debe mandar la prontitud de la referencia. Muchísimas gracias, doctor. Nos habían preguntado también con respecto al tratamiento post el procedimiento, qué consideraciones deben tener, si llevan algún tratamiento de los pacientes inmediatamente y cuánto demora en darse de alta. Sí, lo que mínimo todos los pacientes se quedan 24 horas porque las complicaciones más frecuentes de una puede ser el sangrado en la zona de abordaje. Especialmente mientras más pequeño el paciente, más riesgo de que haya también complicaciones tipo obstrucciones o insuficiencia o trombosis en la arteria o vena, en la arteria o venas, que generalmente son de baja frecuencia, pero eso es lo que hay que observar, que no haya sangrado y que no haya insuficiencia arterial. Y las complicaciones en el caso de que se hayan puesto dispositivos es que el dispositivo se haya embolizado, o sea, que se salga del lugar, bueno, si uno ha cerrado un ductus o si ha cerrado un CIA, que el dispositivo se salga. Es rarísimas, pero hay que observar eso tomando unos rayos X en la noche del día que se ha hecho y de todas maneras hacer un eco antes del alta, ¿no? Y luego para la casa, idealmente sí que el paciente debe hacer cierto reposo, por lo menos una semana no ir al colegio, pero luego después ya puede ser una actividad normal. En algunos pacientes, como los que tienen CB y CIA, hay que darle terapia antiplaquetaria unos 6 meses. En los demás prácticamente no requieren mayores tratamientos. Y el procedimiento, como les dije, puede ser dado de alta lo más precoz posible. Muchísimas gracias, doctor Carlos Mariño Vigo. Un honor tenerlo con nosotros. Un saludo para usted y todo el equipo del Servicio de Cardiología. Doctor Luján, si tiene algunas preguntas también para el doctor, para poder enriquecer este tema tan importante. Por ahora no, doctor. Estaba muy interesante, muy académico la charla que ha dado el doctor Mariño. Felicito también. Muy bien. Doctor Carlos Mariño, un favor, si pueda tener unas recomendaciones finales para todos los participantes que nos están viendo en este momento sobre este tema tan importante. Sí, muchas gracias. En realidad, creo que lo principal es referir a los pacientes en su oportunidad, como dijimos, porque depende muchas veces del momento en que lo tomemos al paciente para poder darle el tratamiento oportuno, ¿no? El síndrome de Eisenmenger, por ejemplo, que es una patología que se debe a que los pacientes muchas veces se quedan en provincia y no lo refieren a tiempo, es lo que tenemos que evitar. Afortunadamente, este síndrome de Eisenmenger ya lo vemos cada vez con menos frecuencia, significa que están siendo referidos los pacientes en forma más oportuna y creo que es la referencia adecuada, tratando de los médicos de provincia, que siempre hay unos que otros médicos que les gusta un poco más, que no son del PCA, pero que les gusta revisar la parte de cardiología. Creo que eso hay que apoyar para que ellos sean los portadores de derivar adecuadamente a los pacientes. Muchísimas gracias entonces, doctor Carlos Mariño Vigo, especialista en cardiología pediátrica, intervencionista del Instituto Nacional de Salud del Niño, Ministerio de Salud. Un gran saludo para usted, lo esperamos en próximas telecapacitaciones y todo el equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño. Saludos al doctor Luján también. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a ustedes, gracias por la concurrencia. Muchas gracias. Por las preguntas.